Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes que cursan el primer grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos encontremos y acompañemos en una sesión más del... Mi nombre es Erandi Rodríguez y tendré el gusto de guiarlos para desarrollar un aprendizaje esperado más de la asignatura Lengua Materna. Si están listos y listas, comencemos y pongamos nuestras manos a la obra para conocer y elaborar portadores textuales, utilizando su creatividad y los recursos que estén a su alcance para recopilar los cuentos que escribieron con anterioridad. A lo largo de su aprendizaje, ustedes han trabajado con la escritura de cuentos, la elección de los personajes, ambientes y emociones que quieren transmitir. Además, han revisado el uso de nexos temporales con palabras como mientras, luego, cuando y frases adverbiales para dar claridad a sus textos, cuidando la ortografía y generando expectativa. Han escrito y han leído una gran cantidad de textos y han realizado muchas recopilaciones. Como saben, la finalidad de recopilar cuentos es poder publicarlos y compartirlos, y por eso, en esta ocasión, nuestro aprendizaje esperado es: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. Específicamente, el propósito, elaborar portadores textuales que permitan formar nuevos lectores de subgéneros narrativos. Para continuar con su proceso de aprendizaje y realizar los retos propuestos durante la sesión, asegúrense de tener a la mano su cuaderno de lengua materna, un bolígrafo o lápiz para tomar notas y, claro, su libro de texto. Recuerden que junto con su maestra o maestro, estos materiales son sus mejores aliados para apoyarse en todo momento. También les recomiendo tener a la mano hojas blancas o de reuso, cartón, estambre y tijeras o el material que se les ocurra utilizar para elaborar su portador textual. Ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez han visitado una biblioteca? ¿Han observado cómo están acomodados los libros? ¿Saben qué función realiza un bibliotecario? La biblioteca es el lugar donde podemos encontrar una amplia cantidad de libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. La bibliotecaria o bibliotecario es la persona encargada de cuidar, ordenar y clasificar los libros para facilitar al público la consulta o préstamo. En esta sesión, elaboraremos un portador textual para colocar el cuento del subgénero narrativo que cada uno de ustedes ha escrito. Por lo tanto, este portador contendrá una gran variedad de historias igual que una biblioteca. Y tomando en cuenta que agregaremos varios textos, podríamos decir que nos convertiremos en bibliotecarios, encargados de cuidar, ordenar y clasificar cada cuento, permitiendo que los posibles lectores localicen fácilmente los cuentos que pertenezcan al subgénero narrativo que les interesa leer. Para iniciar nuestro proceso de elaboración, revisemos juntos qué son los portadores textuales. Para poder definir qué son, les pido que imaginen que tienen en sus manos alguno de los cuentos que han escrito. ¿Cómo lo darían a conocer? ¿Entregarían hojas sueltas a todo aquel o aquella que quisiera leerlo? No, probablemente lo mandarían engargolar e incluso agregarían una portada para darle una mejor presentación a su trabajo. Esa especie de libro que acaban de formar es un portador textual. El concepto se compone de dos palabras: portador, es decir, algo que lleva, que contiene, y texto, que son todos los escritos. Por lo tanto, una definición rápida sería: materiales que portan o contienen textos. Los portadores textuales son una recopilación de distintos formatos: libros, diarios, revistas, carteles, etc., que sirven para difundir información escrita acerca de un tema específico. Esta información puede difundirse en soporte físico o digital. Los portadores textuales están ampliamente relacionados con la antología, aquello que definimos como una colección de obras, cuentos, fábulas o poemas, por mencionar algunos tipos de obras, que fueron seleccionados por su valor o calidad. La función principal de una antología
es divulgar las obras más representativas de un autor, género o tema. Dentro de los portadores textuales, podemos encontrar dos clasificaciones. Los libros, que son obras escritas o impresas con la extensión necesaria para formar un volumen. O fascículos, textos breves que forman parte de un libro o historia, publicados poco a poco de manera sucesiva. Nuestra vida, por ejemplo, está formada de diversos fascículos, pequeñas historias llenas de experiencia que escribimos día con día mientras continuamos creciendo y aprendiendo. Otros portadores textuales son: el cartel expone un tema de interés para el público en general y brinda un texto breve, claro y conciso. Presenta la información con letra grande para visualizarla fácilmente y agrega imágenes que logran atraer la atención de otras personas. El folleto. Este portador textual puede encontrarse en los dípticos o trípticos, los cuales se distinguen por su estructura. El díptico tiene 2 caras, mientras el tríptico se conforma de 3. En la portada de estos folletos se coloca el título de la información o tema que se esté abordando. En los siguientes apartados se desarrolla el contenido de manera sintetizada, colocando solo los puntos más importantes. Algunas veces se agregan también imágenes para ejemplificar y despertar el interés de otros. La revista. Se trata de publicaciones periódicas que tienen un tema en común. Las revistas también suelen tener una extensión menor a la de los libros y su encuadernación es en formato rústico, también llamada de tapa blanda, es decir, con una cubierta de papel grueso que se engrapa o se empasta térmicamente. Estos son algunos ejemplos de los diversos portadores textuales que podemos encontrar para compartir información con otras personas, pero existen muchos más con características específicas. Para conocerlos y diferenciar unos de otros, les propongo un reto. Elaboren en su cuaderno un cuadro comparativo de los portadores textuales que acabamos de revisar. Pueden tomar como ejemplo el siguiente esquema. Para desarrollar este reto, escriban el nombre del portador y mencionen sus características. Al finalizar, investiguen en diferentes fuentes de consulta o pregunten a su maestra o maestro y agreguen 3 portadores textuales más. Ahora, revisemos de qué manera podemos clasificar los cuentos para conformar nuestro portador textual. Una clasificación es la organización que se realiza para ordenar algo específico con características similares. Si ustedes fueran bibliotecarias o bibliotecarios, ¿cómo ordenarían y clasificarían diferentes libros? Específicamente, piensen en textos de subgéneros narrativos. ¿Cómo los ordenarían? ¿En orden alfabético? ¿Por el título del cuento? ¿Por el nombre del autor? ¿Por el subgénero narrativo al que pertenece el texto? Si yo fuera bibliotecaria, me gustaría ordenarlos alfabéticamente, con el título que cada uno de ustedes dio a su texto, porque la palabra o frase con la que nombraron su cuento puede despertar el interés de posibles lectores. Por eso, les recomiendo que busquen títulos atractivos y relacionados con la trama de su historia. Si prefieren clasificar su portador de textos por subgéneros narrativos o por el nombre de las y los autores, pueden hacerlo. Lo importante es que los lectores comprendan el criterio y propósito que se siguió para integrarla y entiendan que dicha colección tiene una unidad. Eso sí, les recuerdo que una vez que se decidan por un criterio de clasificación, deben conservarlo para ordenar todos los cuentos que integrarán su portador textual. Ahora que conocen esta información, hagamos otro reto. Observen y lean el siguiente ejemplo del índice de una antología y determinen de qué manera están clasificados estos contenidos. Si notaron que la clasificación del índice está organizada por orden alfabético basado en el país de origen, ¡felicidades! Completaron este reto con éxito. Ahora, comencemos a estructurar las secciones que agregaremos a nuestros portadores textuales. Lo primero que debemos añadir es la portada, esa página
que presentará nuestra recopilación de cuentos y se colocará al inicio para indicar el título y el nombre del autor o autores. En algunos casos, las portadas se acompañan de una ilustración relacionada con el contenido. No siempre el libro necesita de una ilustración, pero el gran volumen de obras literarias que circulan en librerías y bibliotecas pueden provocar que grandes títulos pasen inadvertidos. Para que ninguna obra se hunda en el olvido, es necesario tomar decisiones adecuadas a la hora de construir y diseñar una portada. Después de la portada, generalmente encontraremos el índice, la lista de palabras o frases definidas como títulos o encabezados que permiten la ubicación del material al interior del libro, fascículo, antología o portador de textos. El orden que se agregue a dicho listado dependerá de la clasificación que se asigne. Como lo revisamos anteriormente, esta puede seguir una lógica alfabética, como se presentan las letras en el abecedario, basadas en el título del cuento, nombre del autor o subgénero narrativo, entre otros. En este apartado suelen agregarse también los números de las páginas donde encontramos cada título para localizar el contenido de interés con facilidad. Además de la portada y el índice, podemos agregar una presentación, donde se proporcione una breve explicación de cómo está conformada la recopilación, señalando que contiene cuentos de subgéneros narrativos elaborados por excelentes autores, las alumnas y alumnos que cursan el primer grado de secundaria. Después de la presentación, será importante que agreguemos una breve semblanza o datos de las y los autores de dichos textos, incluyendo información específica sobre sus gustos literarios, el título de la obra, el lugar y año de publicación, además de una síntesis del texto, agregando los mismos datos que normalmente utilizaríamos en una reseña. Para finalizar, agregaremos la parte más importante de nuestros portadores textuales, la selección de cuentos, recopilando las historias que escribieron de manera individual a partir de un proceso que incluyó los siguientes pasos. Primero, se convirtieron en escritores y comenzaron a desarrollar una historia a partir de un conflicto. Para hacerlo, tuvieron que recordar las características del cuento y de cada subgénero narrativo, como ciencia ficción, terror, policíaco o aventura. Después, de lo cual seleccionaron uno de ellos y empezaron a escribir su historia. Después, crearon personajes y escenarios para elaborar una trama y superar el conflicto en el lugar donde ocurrían los hechos. Además, revisaron el proceso de escritura para la elaboración de un cuento, comenzando por la planeación para conocer las partes que conforman este tipo de textos. A través de un esbozo surgido del proceso de planeación, decidieron el título de la narración, los personajes principales, el planteamiento o presentación de los personajes tomando en cuenta el subgénero narrativo, y el conflicto, desarrollo, clímax y desenlace también según las características del subgénero que eligieron. Más adelante, comenzaron a escribir el primer borrador, revisaron el contenido, escribieron el segundo borrador, revisaron los aspectos gramaticales y escribieron la versión final. Tanto esfuerzo y dedicación merece ser reconocido. Por eso, los cuentos que escribieron deben ser publicados en un portador textual, para que otras personas conozcan su trabajo y lean sus historias y sus experimentaciones en diferentes subgéneros narrativos. Así que manos a la obra, elaboremos portadores textuales. La elaboración de los portadores textuales podemos realizarla de manera física o a través de medios electrónicos. En ambos casos, necesitamos hacer uso de nuestra creatividad. Si hacen uso de medios electrónicos como teléfonos o computadoras para crear sus portadores textuales, necesitan elaborar o transcribir su cuento en un procesador de textos e integrar sus historias en un solo documento. También podrán determinar y aplicar márgenes a cada página para poder ajustar el texto. Colocar el número de página, ya sea en la parte superior o inferior. Variar el tipo y tamaño de letra para mejorar su legibilidad.
y modificar el espacio entre renglones que denominamos interlineado. Asimismo, procuren que varias páginas o todo el documento tenga el mismo formato. No olviden agregar una portada con diseño agradable, sin saturarla de imágenes, y colocar un título atractivo que despierte el interés de posibles lectores. Agreguen también el índice, respetando la clasificación que determinaron. Los procesadores de texto tienen herramientas que les ayudan a generar índices. Incluso pueden hacerlo tan solo con usar una tabla. Después, incluyan una presentación añadiendo una explicación breve de la estructura de su portador y una semblanza que mencione los datos más relevantes de las y los autores de los cuentos que incluirán en su trabajo, considerando las características que revisamos con antelación. Pueden agregar imágenes y diseños que resalten la presentación de su trabajo. Para conservar dicho formato y evitar que haya cambios en el diseño seleccionado al momento de enviarlo a su maestra o maestro, guarden su portador de textos en un archivo cerrado. Esto evitará que existan modificaciones en la distribución del contenido, tamaño o tipo de letra, márgenes y espacios. Realizar su portador textual a través de medios electrónicos puede resultar la mejor opción si es que se encuentran estudiando desde casa, bajo un modelo híbrido utilizando todos los recursos de la educación a distancia. Esto permitirá que puedan reunir los cuentos de todos sus compañeros de clase en un solo portador textual, y que las historias de los diferentes subgéneros narrativos que escribieron puedan compartirse con más personas. Sin embargo, también podemos elaborar portadores textuales físicos utilizando los recursos que tengamos disponibles. Para hacerlo, necesitaremos cartón, estambre o listón, tijeras, hojas blancas, pero si no tienen a la mano alguno de estos materiales, no se preocupen, pueden sustituirlos por otros. Lo importante es que permitan que su creatividad surja. Tomen el pedazo de cartón que tengan disponible y córtenlo en dos partes iguales. Déjenlas de lado y agreguen las hojas necesarias para colocar los elementos que debe contener un portador textual. Si no tienen hojas disponibles, pongan mucha atención, porque en esta sesión aprenderemos a elaborarlas. Para hacerlas necesitarán hojas de reuso, agua, un bote, una licuadora o triturador, toallas o trapos y periódico. Corten en pedazos pequeños las hojas de reuso. Entre más pequeñas sean, mejor. Calculen que por cada 2 hojas de papel que utilicen, obtendrán una de papel reciclado. Coloquen agua en el bote y agreguen los trocitos de papel para que se remojen por lo menos 2 horas. Si les es posible, déjenlos remojando toda una noche. Yo tengo algunos en este bote que puse a remojar ayer. Cuando haya transcurrido el tiempo, retírenlos y colóquenlos en la licuadora con un poco de agua o cualquier triturador que tengan en casa. Para este paso, conviene que lo supervise alguna persona mayor de edad. Licúen hasta obtener una consistencia espesa como esta. Coloquen la toalla en una superficie plana y con un trapo más pequeño envuelvan un poco de la mezcla que obtuvieron al licuar el papel. Quiten el exceso de agua y manipulen la masa aplanándola hasta que quede una superficie delgada. Pueden apoyarse de una regla para darle una forma rectangular, o una vez seco, recórtenlo con el diseño deseado. El tamaño de la hoja dependerá de la cantidad de mezcla que coloquen en el trapo. Con otro trapo, absorban todo el agua posible hasta quitar la humedad.
Es importante que sea un trapo liso sin figuras, porque será este el que le dé la textura al papel. Para mayor absorción, coloquen el trapo y luego hojas de periódico, una toalla y mucho peso. Pueden apoyarse de un elemento pesado y presionar con fuerza para prensar el papel. Repitan tantas veces como sea necesario hasta que el papel haya secado en su totalidad. Una vez seco el papel, estará listo para usarse. La textura que obtendrán cada hoja le dará un efecto único a su portador de textos. Ya que hayan terminado de elaborar sus hojas recicladas, hagan por lo menos 5 orificios en ellas. Pueden apoyarse de sus tijeras o una perforadora para realizarlos y hacerlos en la parte superior o en un costado de la hoja. Pero es importante que todos los orificios se encuentren en el mismo extremo y que coincidan entre sí. Repitan la acción con los trozos de cartón que recortamos al inicio y coloquen en los extremos para proteger las hojas que elaboraron. Agrupen todo el material y únanlo con un pedazo de estambre, listón, cordón o lazo que tengan en casa. Tomen un extremo del objeto que hayan seleccionado y pásenlo por todos los orificios. Asegúrense de que sea lo suficientemente largo para que alcancen a unir todas las hojas. Al terminar, hagan un nudo en ambos extremos para que las páginas queden ensambladas como un cuaderno. Ahora que tenemos la base de nuestro portador textual, pongamos nuestras manos a la obra y comencemos la decoración de la portada. Elijan uno de los trozos del cartón y coloquen el título de su antología. Pueden hacer las letras con un objeto puntiagudo, rasgado, con cuidado la superficie o utilizar su lápiz o bolígrafo y decorarlo haciendo uso de su creatividad. También pueden recortar trozos de revista o periódico con la forma de cada letra que conforma su título y pegarlas en el cartón formando la palabra. Cualquier objeto que tengan disponible en casa puede ser útil para darle una buena presentación a su portador textual. En las hojas recicladas, localizadas en la parte interna de su cuadernillo, agreguen el índice, la presentación y semblanza, así como los cuentos de los diferentes subgéneros narrativos que seleccionaron, agregando los elementos que caracterizan a cada apartado. Esta es solo una idea que pueden tomar en cuenta para crear sus portadores textuales de manera física. Si tienen otros materiales disponibles en casa, como cartulinas, papel cascarón, hojas blancas o de color, foamy, tela, plumones, lápices de colores, botes de pintura, botones o estambre, pueden usarlos también. El diseño y decoración de sus portadores textuales es un reto más que pueden realizar durante esta sesión. Una vez que hayan terminado, lo siguiente será compartir sus portadores textuales con alguien más para que los cuentos se conozcan. Después de la lectura, les sugiero que hagan a sus lectores las siguientes preguntas. ¿Qué opinan acerca de la colección de cuentos? ¿Qué texto fue el que más les gustó? ¿Por qué? ¿Qué se podría modificar de la recopilación para que mejore? ¿Hay algún subgénero literario en particular que les gustaría leer en una selección de cuentos? Pueden mencionar que la información será confidencial y no se revelará el nombre de las personas consultadas. Las respuestas pueden realizarlas de manera oral o escrita. Si lo hacen de forma oral, es importante que registren en su cuaderno los comentarios que el lector haga sobre su antología. Repitan esta actividad con al menos 3 personas o familiares más y comparen sus respuestas. ¿Coincidieron en sus opiniones? ¿Existen respuestas contradictorias? ¿Qué subgénero literario prefieren leer? ¿Qué opinan ustedes de aquello que les sugirieron mejorar en su antología? Realicen las anotaciones que les hayan parecido importantes y si consideran necesario hacer alguna modificación en sus portadores textuales a partir de sus observaciones, tomen también en cuenta las opiniones que les proporcionaron sus lectores. Ese es el objetivo de la actividad.
No olviden revisar sus apuntes y consultar su libro de texto de lengua materna para poder afianzar sus conocimientos y realizar su portador textual, añadiendo todas las características que revisamos durante la sesión. Al realizar la consulta, ubiquen el aprendizaje esperado, escribe cuentos de un subgénero de su preferencia, para que puedan integrar y complementar lo revisado en esta sesión. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar, aprender y descubrir juntos. Gracias por compartir conmigo un contenido más de la asignatura Lengua Materna, en esta sesión que titulamos Manos a la Obra. Soy la maestra Erandi Rodríguez López y los espero pronto aquí, en Aprende en Casa. Recuerden que este espacio es de ustedes y que aprender significa descubrir que algo es posible. Las y los invito a que compartan con sus familiares y amigos sus portadores textuales, para que descubran que hay grandes cuentos en el mundo y grandes mundos en los cuentos. ¡Hasta la próxima!